¿Por qué Dios parece guardar silencio cuando más lo necesitamos? ¿Por qué oramos, creemos y esperamos, pero las promesas de la Biblia parecen no cumplirse en nuestra vida? Es posible que haya algo que no estamos viendo. ¿Y si te dijera que hay un secreto escondido en la palabra de Dios? Un principio que muy pocos conocen y que cuando lo descubras, podrías desbloquear las bendiciones que han estado esperando por ti todo este tiempo. ¿Te quedarías hasta el final de este video? Muchos creyentes han experimentado esta misma frustración. Leen la Biblia, encuentran promesas maravillosas y oran con fe, pero los resultados no llegan. Se preguntan si hicieron algo mal, si Dios los olvidó o si las promesas eran solo para otros. Pero déjame decirte algo, Dios no miente. Si Él hizo una promesa, Él la cumplirá. Sin embargo, hay algo crucial que necesitas entender para que las promesas de Dios se manifiesten en tu vida. Y hoy, en este video, vamos a descubrirlo juntos. Dios ha establecido principios en su palabra y muchas veces, sin darnos cuenta, bloqueamos sus bendiciones sin saberlo. Hoy voy a revelarte las razones por las que muchas promesas parecen no cumplirse. Y lo más importante, te mostraré cómo puedes alinear tu vida con la voluntad de Dios para que sus promesas comiencen a manifestarse en tu realidad. Pero, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta clave. ¿Qué harás cuando descubras que hay algo en ti que podría estar deteniendo la manifestación de las promesas de Dios? Porque la verdad es que Dios no falla, pero nosotros muchas veces ponemos obstáculos sin darnos cuenta. Este video no solo te dará respuestas, sino que también te mostrará el camino para remover todo lo que impide que su gloria se refleje en tu vida. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido que hiciste todo bien y aún así no viste el cumplimiento de lo que esperabas? ¿Cuántas veces has pensado que Dios estaba tardando demasiado? Y si la espera no depende de Dios, sino de algo que necesitas corregir, aprender o descubrir, Dios nunca ha roto una promesa. Pero a lo largo de la Biblia vemos que hay condiciones que debemos cumplir, pasos de fe que debemos dar y pruebas que moldean nuestro carácter antes de recibir lo que Dios tiene preparado. Hoy vamos a estudiar esos principios espirituales y te aseguro que cuando termines este video tendrás una nueva perspectiva sobre las promesas de Dios en tu vida. Ahora bien, esto no es un simple mensaje motivacional. Lo que vas a escuchar aquí son verdades espirituales que podrían cambiar tu destino. Pero necesitas quedarte hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear la bendición que has estado esperando en tu vida. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. No es solo una frase, es un acto de fe. Al escribirlo, estarás declarando que confías en las promesas de Dios, que crees en su fidelidad y que estás listo para recibir esta revelación. También dale me gusta a este video y suscríbete al canal. ¿Por qué te pido esto? Porque cuando interactúas con este contenido, YouTube se ve obligado a mostrárselo a más personas que lo necesitan. Así que, con este simple acto, estarás ayudando a que más personas reciban esta enseñanza y descubran el verdadero propósito de Dios para sus vidas. Además, déjame decirte algo importante. Muchos hermanos en la fe dependen de estos videos como su única fuente de alimento espiritual. No todos tienen la bendición de asistir a una iglesia o de tener a alguien que les enseñe la palabra. Por eso, cada comentario, cada suscripción, cada me gusta es una forma de compartir la luz de Cristo con quienes más lo necesitan. Ahora, quiero que hagas algo antes de seguir. Si alguna vez has sentido que una promesa de Dios tardaba demasiado en cumplirse en tu vida, quiero que lo pongas en los comentarios. No importa cuál sea, escribe algo como:
Estoy esperando el cumplimiento de una promesa en mi vida. No estás solo en esto. Hay una comunidad de creyentes aquí que te apoyará en oración. Muy pocas personas llegan hasta el final. Lee un video como este, pero tú no eres cualquier persona. Si Dios te trajo aquí hoy, es porque tiene algo importante que decirte. Así que quédate. Presta atención, porque este mensaje podría ser la respuesta que has estado buscando. Vamos a empezar. 1. La fe que activa las promesas de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios ha hecho promesas maravillosas para su pueblo. Nos habla de prosperidad, sanidad, restauración y bendiciones abundantes. Sin embargo, hay algo que a menudo pasamos por alto. Las promesas de Dios no son automáticas. Se necesita un elemento clave para que se activen en nuestra vida, y ese elemento es la fe. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en varias ocasiones. En Marcos 11:24, Él dijo: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Aquí Jesús nos está mostrando que la fe no es solo esperar, sino creer con certeza absoluta que la promesa ya está cumplida, aunque nuestros ojos físicos aún no lo vean. Pero aquí surge una pregunta importante. Si Dios ya prometió algo, ¿por qué es necesaria nuestra fe? ¿No debería cumplirse simplemente porque Dios lo dijo? La respuesta es profunda y está en el propósito mismo de nuestra relación con Dios. La fe no es pasividad, es acción. Muchas veces los creyentes esperan que Dios haga todo por ellos. Piden en oración y luego esperan a que la bendición llegue como un paquete del cielo. Pero la Biblia nos muestra que la fe no es solo esperar, sino actuar. Santiago 2:26 nos dice: Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Mira la historia de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5:25-34. Ella había sufrido durante 12 años, había gastado todo su dinero en médicos y seguía sin sanarse. Pero algo cambió en ella cuando tomó la decisión de tocar el manto de Jesús. No se quedó esperando en casa diciendo: si es la voluntad de Dios, Él me sanará. No, ella actuó en fe, y en el instante en que tocó su manto, fue sanada. Ahora, presta atención a lo que Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. No dijo: mi poder te ha sanado, aunque su poder estaba presente. Jesús atribuyó la sanidad a la fe de la mujer. Aquí hay una clave poderosa. Muchas veces estamos esperando que Dios haga algo por nosotros, pero Dios está esperando que demos un paso de fe. ¿Estás activando tu fe o bloqueando tu bendición? Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás realmente creyendo en las promesas de Dios o solo esperando a ver si suceden? Porque hay una gran diferencia entre esperanza y fe. La esperanza dice: ojalá Dios lo haga. La fe dice: Dios ya lo hizo, y yo camino como si ya estuviera cumplido. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has orado por algo y luego has dudado en tu corazón? Quizás has dicho cosas como: sí, yo sé que Dios puede hacerlo, pero tal vez no es su voluntad. O voy a esperar a ver si pasa algo. Si eso ha sucedido, déjame decirte que hay una posibilidad de que la bendición ya estaba en camino, pero la duda la ha retrasado. Santiago 1:6-7 nos advierte claramente: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, arrastradas por el viento y echadas de un lado a otro. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Este versículo es fuerte, pero es una realidad espiritual que muchos ignoran. No podemos orar y al mismo tiempo dudar en nuestro corazón, porque la duda es como un freno que detiene la manifestación de la promesa. Ejemplo de fe activa en la vida cotidiana. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que estás esperando un empleo y oras a Dios para que te abra una puerta. Una persona con fe activa no solo ora,
sino que empieza a prepararse como si la respuesta ya estuviera dada. Empieza a actualizar su currículum, a buscar oportunidades, a aprender nuevas habilidades, a vestirse como alguien que ya tiene el empleo. En cambio, una persona con fe pasiva dice: si Dios quiere, me llamarán. Pero sigue sin moverse, sin hacer cambios, sin demostrar con sus acciones que cree en la promesa de Dios. La fe activa es la que mueve la mano de Dios. La historia de Abraham es otro ejemplo claro. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero él y Sara eran ancianos y no tenían hijos. Humanamente era imposible, pero Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Lo que debes hacer ahora que entiendes que la fe es el puente entre la promesa de Dios y su cumplimiento en tu vida, quiero desafiarte a dar un paso concreto. Piensa en una promesa que has estado esperando y pregúntate: ¿estoy realmente actuando en fe o solo esperando pasivamente? Si te diste cuenta de que has estado esperando en lugar de actuar, no te preocupes. Hoy puedes comenzar a cambiar tu enfoque. Antes de seguir al próximo tópico, quiero que declares algo en los comentarios. Señor, hoy decido activar mi fe y caminar en tu promesa. Escríbelo como un acto de fe, porque recuerda que las palabras tienen poder, y cuando declaramos algo en el nombre del Señor, lo sellamos en el mundo espiritual. No te vayas aún, porque lo que viene es aún más profundo. En el próximo punto, descubriremos una de las razones más comunes por las que las promesas de Dios parecen no cumplirse en la vida de muchos creyentes. Vamos a continuar. 2. Cuando la obediencia desbloquea la promesa. Muchas veces, los creyentes se preguntan por qué las promesas de Dios parecen no cumplirse en su vida, a pesar de que oran con fe y esperan en Él. Pero hay algo que pocos consideran. Las promesas de Dios están ligadas a la obediencia. No se trata solo de creer, sino de caminar en alineación con su voluntad. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe sin obediencia es como una llave sin puerta. Dios nunca ha fallado en sus promesas, pero muchas veces somos nosotros quienes nos apartamos del camino que conduce a ellas. El ejemplo del pueblo de Israel. Un caso claro de esto lo encontramos en la historia del pueblo de Israel. Dios les prometió una tierra donde fluía leche y miel, un lugar de abundancia y bendición. La promesa era clara y segura, pero lo que estaba destinado a ser un viaje de solo 40 días terminó convirtiéndose en una travesía de 40 años en el desierto. ¿Por qué? ¿Acaso Dios cambió de opinión? No. La generación que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida por su desobediencia y falta de confianza en Dios. Números 14, 22, 23 dice: ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, verá la tierra que juré a sus padres. Aquí encontramos una verdad clave. Dios tenía la promesa lista, pero el pueblo no estaba listo para recibirla. La obediencia es lo que nos posiciona para recibir lo que Dios nos ha prometido. Muchos creyentes oran, pero no están dispuestos a hacer los cambios que Dios les está pidiendo. Quieren bendiciones, pero no quieren transformación. La obediencia que activa la bendición. Dios no bendice el pecado. No podemos esperar que sus promesas se cumplan en nuestra vida si estamos caminando en desobediencia. Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es fuerte, pero es una verdad espiritual inquebrantable. Dios nos ama incondicionalmente, pero sus promesas son condicionales a nuestra obediencia. Miremos el caso de Jonás. Dios le dio una instrucción clara: ir a Nínive y predicar el arrepentimiento.
Pero Jonás decidió hacer lo contrario, huyó en dirección opuesta y terminó en el vientre de un gran pez. Jonás no dejó de ser profeta. Dios no dejó de amarlo, pero su desobediencia lo llevó por un camino de tormento y desesperación. Solo cuando obedeció la voz de Dios, la misión se cumplió y la bendición llegó. Ahora pregúntate, ¿hay algo que Dios te ha pedido que hagas y que aún no has hecho? Tal vez la bendición que esperas está en el otro lado de esa obediencia. Obedecer sin entenderlo todo. Muchas veces Dios nos pide cosas que no entendemos en el momento, pero la obediencia siempre trae recompensa. Miremos a Pedro en Lucas 5:4-6. Jesús le dijo que lanzara las redes para pescar, pero Pedro le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada». Desde su experiencia como pescador, Pedro sabía que no tenía sentido volver a intentarlo, pero algo cambió cuando dijo: «Mas en tu palabra echaré la red». Y el resultado fue una pesca tan grande que las redes casi se rompían. Pedro no tenía sentido lógico para obedecer, pero lo hizo porque Jesús lo dijo. ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo por analizar demasiado en lugar de simplemente obedecer? Cuando Dios te pide que dejes algo, a veces Dios nos pide dejar algo que nos aleja de sus planes, un pecado oculto, una relación tóxica, un hábito destructivo, un ambiente que apaga nuestra fe. Muchos quieren la bendición, pero sin soltar lo que Dios les ha dicho que dejen. Pero mira lo que dice Isaías 1:19. «Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada». La obediencia no es una opción si queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios no puede derramar nuevas bendiciones en manos que aún están aferradas al pasado. Examen de corazón. Ahora quiero hacerte una pregunta personal. ¿Hay algo en tu vida que sabes que no está alineado con la voluntad de Dios? Vez ya te ha hablado sobre eso, pero sigues postergando la decisión. Si es así, hoy es el día de soltarlo. Antes de continuar al siguiente punto, quiero que escribas en los comentarios: «Señor, hoy decido obedecerte en todo». No te vayas aún, porque en el próximo tópico vamos a hablar de otro factor clave que impide que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Vamos a continuar. 3. El tiempo de Dios y nuestra impaciencia. Una de las razones más frustrantes por las que las promesas de Dios parecen no cumplirse es el tiempo de espera. Oramos, creemos, obedecemos, pero nada parece suceder. Nos preguntamos por qué Dios tarda tanto, pero aquí hay una verdad poderosa que necesitas entender hoy. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él actúa en el tiempo perfecto. El problema es que muchas veces nuestra impaciencia nos hace dudar y hasta nos lleva a tomar decisiones apresuradas fuera de la voluntad de Dios. Queremos la bendición ya, pero Dios nos dice: todavía no. Ejemplo bíblico: Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. Sara, su esposa, se desesperó y decidió ayudar a Dios dándole su sierva, Agar, para que tuviera un hijo en su lugar. El resultado: nació Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. Dios tenía planeado darle a Abraham un hijo con Sara, pero por la impaciencia humana, nació una situación que trajo conflictos y consecuencias que afectaron generaciones enteras. Esto nos enseña algo importante. Cuando tratamos de adelantarnos al tiempo de Dios, terminamos generando más problemas que soluciones. Tal vez hoy estás en una situación parecida. Has estado esperando una respuesta, un milagro, un cambio, y parece que Dios no está haciendo nada. Pero escucha esto: Dios no está inactivo. Él está trabajando en tu bendición, pero también está trabajando en ti. Dios usa la espera para prepararnos.
A veces, la razón por la que Dios retrasa una promesa no es porque Él no quiera cumplirla, sino porque todavía no estamos listos para recibirla. Si Dios te diera hoy lo que estás pidiendo, ¿serías capaz de manejarlo con sabiduría? Mira la historia de José. Dios le dio un sueño en el que veía que su familia se inclinaba ante él, pero en lugar de cumplirlo de inmediato, Dios permitió que pasara por años de pruebas, traiciones y cárcel antes de llevarlo al palacio. ¿Por qué? Porque José necesitaba ser moldeado y preparado para la gran responsabilidad que vendría con su bendición. Si Dios lo hubiera llevado directamente al palacio sin pasar por el proceso, no habría tenido la madurez para gobernar. El proceso fue necesario para su crecimiento. Lo mismo pasa contigo. Dios ya ha preparado la bendición, pero antes quiere preparar tu carácter para recibirla. ¿Qué hacer mientras esperas? Si hoy estás esperando el cumplimiento de una promesa, quiero darte 3 claves para fortalecer tu fe en el tiempo de espera. 1. No compares tu proceso con el de otros. Es fácil ver cómo Dios bendice a otros y preguntarnos, ¿y yo qué? Pero cada persona tiene un proceso diferente. Lo que Dios tiene para ti es único y llegará en su momento perfecto. 2. Mantente firme en la oración y en la palabra. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mientras esperas, alimenta tu espíritu, fortalécete en fe, porque el día de la bendición llegará. 3. Agradece a Dios antes de ver la respuesta. La gratitud es una muestra de fe. Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando agradeces antes de recibir, le estás diciendo a Dios, yo confío en ti, aunque mis ojos aún no lo vean. Cuidado con la desesperación. El enemigo sabe que la espera puede hacernos vulnerables. Es en este tiempo cuando más atacará nuestra mente con dudas, pensamientos como, tal vez Dios se olvidó de mí, tal vez no soy digno de la promesa, quizás no es la voluntad de Dios, pero rechaza esas mentiras. Dios no olvida a sus hijos. Él no se retrasa ni cambia de opinión. Si estás esperando en Dios, no estás perdiendo tiempo, estás invirtiendo en tu futuro. Ejemplo de David, ungido pero no coronado. David fue ungido como rey cuando era un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Pasaron años donde tuvo que huir, enfrentar pruebas y aprender a depender completamente de Dios antes de recibir la corona. ¿Por qué Dios no lo hizo rey de inmediato? Porque necesitaba que David aprendiera a confiar en él, a esperar en su tiempo y a desarrollar el carácter de un verdadero rey. Tal vez hoy te sientes como David, esperando tu momento, viendo cómo otros parecen recibir sus bendiciones antes que tú. Pero no te desesperes. Dios ya ha preparado tu trono, pero primero quiere preparar tu corazón. Acto de fe, antes de continuar. Si esta palabra ha tocado tu corazón y estás esperando el cumplimiento de una promesa en tu vida, quiero que escribas en los comentarios, Señor, confiaré en tu tiempo perfecto. Dios ve tu fe y tu disposición. Él no se ha olvidado de ti, y a su tiempo la promesa llegará. No te vayas aún, porque en el próximo tópico hablaremos de otro obstáculo que impide que las promesas de Dios se cumplan, el poder de nuestras palabras y cómo pueden retrasar o acelerar nuestras bendiciones. Vamos a continuar. 4. El poder de tus palabras. Lo que declaras puede retrasar o acelerar tu bendición. Muchas veces, los creyentes oran por una promesa de Dios, pero sin darse cuenta, sus propias palabras están bloqueando la respuesta.
La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder para dar vida o muerte, para abrir puertas o cerrarlas, para atraer bendición o maldición. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que lo que dices tiene consecuencias espirituales reales. No puedes estar pidiendo a Dios un milagro y al mismo tiempo declarar negatividad, duda o derrota con tus palabras. Eso es una contradicción espiritual. Ejemplo bíblico: los espías que destruyeron su propia bendición. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Números 13. Dios le había prometido a Israel que tomaría posesión de la tierra prometida, y Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra. 10 de ellos regresaron con un reporte negativo. La tierra es buena, pero es imposible conquistarla. Hay gigantes, nos van a destruir. Somos como langostas ante ellos. Solo 2 espías, Josué y Caleb, creyeron en la promesa de Dios y declararon palabras de fe. Si Dios nos ha prometido esta tierra, Él nos la dará. Los gigantes son fuertes, pero Dios es más grande. Nosotros podemos conquistarla en el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Dios les dio exactamente lo que declararon. Los 10 espías incrédulos y toda su generación murieron en el desierto. Pero Josué y Caleb, los únicos que hablaron con fe, fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Aquí hay una lección crucial. Lo que declaras con tu boca determinará si entras en la promesa o si te quedas en el desierto. Las palabras crean tu realidad. Tal vez hoy estás esperando un milagro financiero, pero cada vez que hablas, dices cosas como: siempre estoy en crisis, nunca me alcanza el dinero, es imposible prosperar en esta situación. O tal vez estás esperando restauración en tu familia, pero con tus palabras dices: mi matrimonio está destruido, no hay solución, mis hijos nunca cambiarán. Mi familia siempre ha sido así y nunca mejorará, pero escúchame bien: si hablas derrota, verás derrota; si hablas fracaso, vivirás en fracaso; pero si hablas fe, verás milagros. Dios nos dio autoridad en nuestras palabras. Jesús mismo dijo en Marcos 11:23, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que sucederá lo que dice, lo obtendrá. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo que solo ores, dijo que hables con fe. ¿Cómo cambiar tu manera de hablar para activar las promesas de Dios? Si hasta ahora has hablado derrota, no te preocupes. Hoy puedes empezar a cambiarlo. Aquí hay 3 claves para transformar tu lenguaje en un canal de bendición. 1. Elimina la queja y la negatividad. Cada vez que te descubras diciendo algo negativo sobre tu situación, detente y reemplázalo por una declaración de fe. En lugar de decir, no veo la respuesta de Dios, di, Dios está obrando, aunque mis ojos no lo vean. En lugar de decir, siempre fallo, di, soy más que vencedor en Cristo. 2. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. No confíes solo en tus emociones. Llena tu boca con las promesas de Dios. Si necesitas provisión, declara Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Si necesitas sanidad, declara Isaías 53:5, por sus heridas fuimos sanados. Si necesitas paz, declara Juan 14:27, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. 3. No hables lo que ves, habla lo que crees. No digas lo que dicta tu situación actual, di lo que dice la palabra de Dios. Si hoy estás en escasez, no digas, nunca saldré de esto. Di, Dios es mi proveedor y Él abrirá puertas. Si hoy te sientes solo, no digas, nadie me ama. Di, Dios me ama con amor eterno y nunca me dejará.
Dios honra la fe, y la fe se expresa con palabras. Ejemplo de Jesús, el poder de declarar con autoridad. Jesús nunca habló derrota. Cuando Lázaro murió, Él no dijo, «¡Qué tristeza! Ya es tarde». No, Él declaró con autoridad, «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Cuando la tormenta amenazaba el bote de los discípulos, Él no dijo, «¡Qué miedo! Vamos a hundirnos». No. Él se levantó y dijo, «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y la tormenta se calmó. Si Jesús usó palabras para liberar milagros, ¿por qué tú no harías lo mismo? Tu desafío de fe. A partir de hoy, quiero que hagas un cambio en tu manera de hablar. Declara bendición sobre tu vida, incluso si aún no la ves. Antes de continuar con el siguiente tópico, quiero que escribas en los comentarios: «Hoy decido hablar con fe y declarar las promesas de Dios sobre mi vida». No te vayas aún, porque en el próximo punto hablaremos de otro factor clave que puede impedir el cumplimiento de las promesas de Dios: el perdón. Vamos a continuar. 5. El perdón, la llave que desbloquea las promesas de Dios. Muchas veces, las promesas de Dios parecen no cumplirse, no porque Él no quiera bendecirnos, sino porque hay algo en nuestro corazón que bloquea su favor: la falta de perdón. Jesús fue muy claro en Marcos 11:25. «Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados». Aquí hay una clave poderosa. La falta de perdón puede ser una barrera entre tú y las bendiciones de Dios. No podemos recibir su gracia mientras retenemos resentimiento contra otros. Ejemplo bíblico: José y el poder del perdón. Uno de los ejemplos más impactantes de perdón en la Biblia es el de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo alejaron de su familia y destruyeron su vida. Si alguien tenía razones para guardar rencor, era él. Sin embargo, cuando Dios lo exaltó como gobernador de Egipto y sus hermanos vinieron a él en necesidad, José no buscó venganza. En lugar de hacerles pagar por su traición, les mostró gracia y los perdonó. José entendió algo que muchos no logran comprender: el resentimiento nos mantiene atados al pasado, pero el perdón nos libera para recibir el futuro que Dios tiene para nosotros. Si José hubiera dejado que el rencor gobernara su corazón, nunca habría podido recibir la posición de honor que Dios le tenía preparada. Su perdón fue la llave que desbloqueó su destino. La falta de perdón nos mantiene en el desierto, así como José. Muchos creyentes han sido traicionados, heridos y abandonados. Pero lo que no se dan cuenta es que al aferrarse a la amargura, están deteniendo su propio avance espiritual. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dijo algo impactante: «Si perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará sus pecados». Esto es fuerte, pero es una realidad espiritual. No podemos pedir la misericordia de Dios si no estamos dispuestos a extenderla a otros. ¿Cómo saber si hay falta de perdón en tu corazón? Tal vez crees que ya has perdonado, pero aquí hay algunas señales que podrían indicar lo contrario. 1. Si al recordar a la persona que te lastimó, sientes enojo o dolor, es posible que aún no hayas soltado completamente la ofensa. 2. Si evitas a esa persona o sientes que no podrías bendecirla sinceramente, hay resentimiento en tu corazón. 3. Si al escuchar su nombre, en tu mente revives lo que te hizo y sientes deseos de justicia o venganza, necesitas liberar ese peso. El problema con la falta de perdón es que no afecta a la persona que te lastimó, sino a ti mismo. Es como tomar veneno, esperando que el otro sufra. Jesús y el mayor acto de perdón. Si alguien tenía razones para no perdonar, era Jesús.
Fue traicionado, abandonado, golpeado y crucificado injustamente. Pero aún en su agonía, sus palabras no fueron de odio ni rencor. En Lucas 23:34, mientras estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nos enseñó que el perdón no es una emoción, sino una decisión. No esperes a sentirte listo para perdonar. Decide hacerlo por obediencia a Dios, y Él sanará tu corazón. ¿Cómo perdonar de verdad? Si sientes que te cuesta perdonar, aquí hay algunos pasos prácticos que te ayudarán. 1. Ora por la persona que te lastimó. En lugar de enfocarte en el dolor que te causó, pídele a Dios que la bendiga. Esto romperá la cadena del rencor en tu corazón. 2. Declara con tu boca que sueltas la ofensa. Di en voz alta: Señor, hoy decido perdonar a nombre de la persona. No le deseo mal, la dejo en tus manos. Tus palabras tienen poder para traer liberación. 3. Recuerda que el perdón es para tu libertad, no para justificar el mal. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que decides soltar el peso y dejar que Dios haga justicia. 4. Si es posible, busca restauración. A veces, Dios quiere que demos el primer paso para restaurar una relación. Si el Espíritu Santo te guía a hacerlo, hazlo con humildad. El poder del perdón sobre tu vida. Cuando decides perdonar, algo sobrenatural ocurre. Tu corazón se libera. La presencia de Dios fluye en ti y las bendiciones que estaban retenidas comienzan a manifestarse. Job 42:10 dice algo impresionante. Después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le devolvió su prosperidad y le dio el doble de lo que antes tenía. Job recuperó todo después de perdonar. Tal vez tu bendición ha estado retenida porque hay alguien que aún no has perdonado. Hoy Dios te está diciendo que sueltes esa carga y que confíes en su justicia. Acto de fe. Antes de continuar, si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, quiero que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios: hoy decido perdonar y liberar mi corazón para recibir las promesas de Dios. No te vayas aún, porque en el próximo punto hablaremos de otro factor clave que impide el cumplimiento de las promesas de Dios. El poder de la gratitud. Vamos a continuar. 6. La gratitud, la actitud que abre los cielos. Muchas veces, cuando las promesas de Dios parecen no cumplirse, caemos en la trampa de la queja y la insatisfacción. Nos enfocamos en lo que aún no tenemos y olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho. Pero aquí hay una clave poderosa que muchos ignoran. La gratitud acelera la manifestación de las promesas de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Notemos que no dice: den gracias cuando todo vaya bien, o den gracias cuando reciban lo que esperan. Dice: en todo. Esto significa que Dios espera que seamos agradecidos incluso en medio de la espera, la prueba o la incertidumbre. Ejemplo bíblico: Jesús y el milagro de la multiplicación. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 con solo 5 panes y 2 peces, lo primero que hizo fue dar gracias. Juan 6:11 dice: Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los peces, dándoles todo lo que quisieron. Esto es impresionante porque Jesús no esperó a ver la multiplicación para agradecer. Dio gracias antes de ver el milagro. Aquí hay una gran enseñanza. La gratitud no es solo una reacción a lo que Dios ya hizo, sino una expresión de fe en lo que Él hará. La gratitud nos posiciona para recibir más. Cuando vivimos con gratitud, Dios nos confía aún más. Jesús enseñó este principio en Lucas 16:10.
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Si hoy menospreciamos las bendiciones que tenemos, ¿cómo podemos esperar que Dios nos confíe algo mayor? Piénsalo. Si no agradecemos el trabajo que tenemos, ¿cómo pedimos un mejor empleo? Si no valoramos lo que Dios ya nos ha dado, ¿cómo esperamos más bendiciones? Si siempre nos estamos quejando, ¿cómo podemos estar en la atmósfera correcta para recibir un milagro? Dios se mueve en una atmósfera de gratitud, no de queja. Ejemplo, el pueblo de Israel y la queja que los retrasó. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo primero que hicieron fue quejarse. En lugar de agradecer por su libertad, decían, en Egipto comíamos mejor, nos sacaste para morir en el desierto. Dios nos ha abandonado. ¿Cuál fue el resultado? Su viaje, que debía durar solo 40 días, terminó durando 40 años. La queja los alejó de la promesa, mientras que la gratitud pudo haberla acelerado. ¿Cómo desarrollar una actitud de gratitud? Si hoy sientes que la ingratitud ha estado presente en tu vida, aquí hay 3 pasos prácticos para transformarla. 1. Empieza cada día agradeciendo a Dios por 3 cosas. No importa qué tan difíciles sean las circunstancias, siempre hay algo por lo cual agradecer. Si tienes vida, salud, un techo, alimento, ya tienes motivos para ser agradecido. 2. Detén la queja antes de que salga de tu boca. La próxima vez que sientas ganas de quejarte, cámbiala por una declaración de fe. En lugar de decir, nada me sale bien, di, Dios está obrando en mi vida. 3. Da gracias por lo que aún no ha sucedido. La gratitud anticipada demuestra fe. Comienza a agradecer a Dios como si la promesa ya se hubiera cumplido. Acto de fe antes de continuar. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, hoy decido vivir en gratitud y confiar en ti. No te vayas aún, porque en el próximo punto hablaremos de otro factor clave para recibir las promesas de Dios: la perseverancia. Vamos a continuar. 7. La perseverancia. No te rindas antes de recibir tu promesa. Muchas veces las promesas de Dios parecen no cumplirse porque nos rendimos demasiado pronto. Oramos, creemos, esperamos, pero cuando el tiempo pasa y no vemos resultados inmediatos, comenzamos a dudar, a desanimarnos y en muchos casos abandonamos la lucha justo antes de recibir la respuesta. Pero Hebreos 10:36 nos dice algo poderoso. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Este versículo deja algo claro. Las promesas de Dios requieren perseverancia. No basta con creer un día y dudar al siguiente. Dios premia a los que permanecen firmes hasta el final. Ejemplo bíblico: la viuda persistente. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8. Esta mujer acudía repetidamente a un juez injusto pidiéndole justicia. El juez no quería ayudarla, pero como ella insistía, una y otra vez, finalmente le concedió su petición. Jesús usó esta historia para enseñarnos sobre la importancia de perseverar en la oración. Dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Lucas 18:7-8. Aquí hay una clave importante. Dios no es injusto como el juez de la historia. Si incluso un juez corrupto respondió a la insistencia de la viuda, ¿cuánto más Dios responderá a sus hijos que claman a Él con fe? La pregunta es: ¿estamos perseverando en oración o nos rendimos demasiado pronto? El enemigo quiere que te rindas antes de recibir tu bendición. El diablo sabe que si perseveras, recibirás lo que Dios te prometió.
Por eso su mayor estrategia es desanimarte y hacerte creer que no vale la pena seguir esperando. Sus mentiras son siempre las mismas. Dios no te está escuchando. Esto no es para ti. Si no ha sucedido hasta ahora, nunca sucederá. Pero hoy Dios te dice, no te rindas. Mira lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso significa que hay un tiempo exacto en el que verás el cumplimiento de lo que esperas. Pero si te rindes antes, nunca lo recibirás. Ejemplo, la perseverancia de Elías en la oración. En 1 Reyes 18:41-45, el profeta Elías oró para que lloviera después de una gran sequía, pero no vio resultados inmediatos. Elías envió a su siervo a ver si había señales de lluvia, y la primera vez que fue, no vio nada. Elías no se desanimó. Siguió orando y envió a su siervo de nuevo. Nada. Volvió a orar y lo envió otra vez. Nada. Así, hasta 7 veces. Finalmente, en la 7ª vez, su siervo dijo, «Veo una nube pequeña del tamaño de la mano de un hombre». Eso fue suficiente para Elías. Sabía que la respuesta de Dios ya venía en camino. Si él se hubiera rendido después de la 3ª, 4ª o 5ª vez, nunca habría visto la lluvia. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado de orar porque no viste resultados inmediatos? Dios te dice hoy, sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. Tu bendición está en camino. ¿Cómo desarrollar perseverancia espiritual? 1. Recuerda por qué empezaste. Cuando sientas ganas de rendirte, recuerda la promesa que Dios te dio y la razón por la que comenzaste a orar. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad de camino. 2. Rodéate de personas que te animen en la fe. A veces el desánimo viene porque estamos rodeados de personas negativas. Busca comunidad con personas que te recuerden la fidelidad de Dios y te impulsen a seguir adelante. 3. Declara la victoria antes de verla. No esperes ver el milagro para agradecer. Empieza a declarar tu victoria en fe. Di, Señor, aunque todavía no lo veo, sé que tú estás obrando. Acto de fe antes de continuar. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, quiero que escribas en los comentarios, Señor, no me rendiré, perseveraré hasta ver tu promesa cumplida. No te vayas aún, porque en el próximo punto hablaremos de otro factor clave para recibir las promesas de Dios, la humildad. Vamos a continuar. 8. La humildad, la actitud, que atrae el favor de Dios. Muchas veces las promesas de Dios parecen no cumplirse porque en nuestro corazón hay algo que nos impide recibirlas, el orgullo. La Biblia es clara al respecto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esto significa que la humildad nos posiciona para recibir el favor de Dios, mientras que el orgullo nos aleja de sus bendiciones. Ejemplo bíblico, el rey Nabucodonosor y la lección de la humildad. Uno de los relatos más impactantes sobre la importancia de la humildad se encuentra en la historia del rey Nabucodonosor en Daniel 4. Nabucodonosor era el gobernante más poderoso de su tiempo. Había construido un imperio impresionante y se enorgullecía de su grandeza. Pero cometió un grave error. Atribuyó su éxito a sí mismo y no a Dios. Un día, mientras contemplaba su reino, dijo, «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» Daniel 4:30. En ese momento Dios lo humilló. Perdió la razón, fue expulsado de su palacio y vivió como un animal en el campo durante 7 años. Todo porque no reconoció que su éxito provenía de Dios y no de sí mismo. Cuando finalmente reconoció la soberanía de Dios y se humilló ante Él, Dios le devolvió su reino y aún lo engrandeció más.
Aquí hay una gran lección. Si no aprendemos a darle la gloria a Dios por lo que tenemos, corremos el riesgo de perderlo todo. ¿Cómo el orgullo puede estar bloqueando tus bendiciones? Tal vez piensas, yo no soy orgulloso, pero el orgullo no siempre es arrogancia evidente. Puede manifestarse de maneras más sutiles, como 1. Pensar que no necesitas la ayuda de Dios. Cuando intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, sin buscar la dirección de Dios, estamos actuando con orgullo. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. 2. Negarse a pedir ayuda o reconocer errores. La humildad nos lleva a admitir que no lo sabemos todo y que a veces necesitamos ayuda. Proverbios 15:33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y la humildad precede a la honra. 3. Juzgar a los demás y sentirnos superiores. Jesús nos advirtió contra esto en Lucas 18:9-14, cuando habló de 2 hombres que fueron a orar. El fariseo se jactaba de su justicia y menospreciaba a los demás. El publicano, en cambio, se humilló y pidió misericordia. Jesús dijo que el humilde fue justificado, pero el orgulloso no. Jesús, el máximo ejemplo de humildad. Si alguien tenía derecho a ser exaltado, era Jesús, pero en lugar de aferrarse a su gloria, se humilló, tomó forma de siervo y murió en la cruz por nosotros. Filipenses 2, 5, 8 nos dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y cuál fue el resultado de su humildad? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Cómo desarrollar un corazón humilde? 1. Reconoce diariamente que todo lo que tienes viene de Dios. Cada día, agradécele por su favor y reconócelo en todas tus bendiciones. Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas. 2. Busca la dirección de Dios antes de tomar decisiones. No confíes solo en tu capacidad. Ora y pídele sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará. 3. No te compares con los demás. Compárate con Cristo. El orgullo surge cuando nos creemos mejores que otros. Gálatas 6:4. Cada uno examine su propia conducta, sin compararse con los demás. 4. Sirve a los demás con amor. Jesús dijo que el mayor en el reino de Dios es el que sirve a los demás. Mateo 23:11. El mayor entre ustedes será su servidor. Acto de fe antes de continuar. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, quiero que escribas en los comentarios, Señor, hoy decido caminar en humildad y reconocer que todo lo que tengo viene de ti. No te vayas aún, porque en el próximo punto hablaremos de otro factor clave para recibir las promesas de Dios, la obediencia radical. Vamos a continuar. 9. La obediencia radical. La clave para vivir las promesas de Dios. Muchas veces, las promesas de Dios parecen lejanas no porque Él no quiera cumplirlas, sino porque nuestra obediencia es parcial. Queremos recibir bendiciones, pero seguimos haciendo lo que nos parece mejor, en lugar de seguir completamente su dirección. Deuteronomio 28:1-2 nos dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y cumples fielmente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Las bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia.
No podemos esperar que Dios nos confíe grandes promesas si no estamos dispuestos a caminar en completa fidelidad a su palabra. Ejemplo bíblico: Saúl y la desobediencia parcial. Un claro ejemplo de cómo la obediencia parcial puede alejarnos de la promesa de Dios es la historia del rey. Saúl, en 1 Samuel 15, Dios le ordenó que destruyera completamente a los amalecitas y no dejara nada con vida. Sin embargo, Saúl decidió obedecer a medias. Dejó con vida al rey y se quedó con lo mejor del ganado, justificando su desobediencia con excusas. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl dijo que había guardado los animales para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Dios no quería sacrificios, quería obediencia. Samuel le respondió con estas palabras poderosas: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. Por su desobediencia, Saúl perdió el favor de Dios y su reino. Aquí hay una gran enseñanza. La obediencia parcial es desobediencia ante los ojos de Dios. Obedecer aunque no tenga sentido. Muchas veces, Dios nos pedirá cosas que no entendemos en el momento. Pero la verdadera fe se demuestra en la obediencia, incluso cuando no vemos la lógica. Mira el caso de Noé. Dios le dijo que construyera un arca cuando nunca antes había llovido sobre la tierra. Noé no cuestionó, simplemente obedeció. Y gracias a su obediencia, su familia fue salva. Tal vez Dios te ha pedido que hagas algo que no comprendes del todo. Dejar un trabajo, soltar una relación, sembrar en alguien que lo necesita, servir en un ministerio. Si sientes que Dios te está guiando en una dirección, hazlo sin dudar. Dios honra a los que le obedecen radicalmente. ¿Cómo vivir en obediencia radical? 1. Lee la palabra de Dios todos los días. No podemos obedecer lo que no conocemos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Versos 2. Obedece de inmediato sin excusas. No pongas condiciones. Si Dios te dice que hagas algo, hazlo sin cuestionar. 3. Confía en que Dios siempre tiene el mejor plan. Aun cuando no entiendas su dirección, confía en que Él ve lo que tú no puedes ver. Acto de fe antes de continuar. Si esta enseñanza ha hablado a tu corazón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, hoy decido obedecerte sin reservas y confiar en tu plan. No te vayas aún, porque en el próximo punto hablaremos del cierre de este mensaje y cómo aplicar todas estas enseñanzas a tu vida. Vamos a continuar. 10. El momento de aplicar lo aprendido. Hemos recorrido un camino profundo de revelación sobre las razones por las que muchas promesas de Dios parecen no cumplirse en nuestras vidas. Ahora ha llegado el momento de preguntarte: ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? Dios te ha hablado a través de su palabra. Te ha mostrado que la fe activa las promesas, que la obediencia las desbloquea, que la gratitud las acelera, que la humildad atrae su favor y que la perseverancia es clave para recibirlas. Pero nada de esto tendrá impacto en tu vida si no decides aplicarlo. Eres parte de los pocos que llegan hasta el final. Muy pocas personas llegan hasta este punto de un mensaje como este. La mayoría se queda en el camino. Algunos se distraen, otros se rinden, otros simplemente no tienen el compromiso suficiente para recibir la transformación que Dios quiere hacer en sus vidas. Pero tú no eres como los demás. Tú has llegado hasta aquí porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. En la Biblia, Jesús enseñó que muchos son llamados, pero pocos son en la prisa del día a día. Olvidamos lo más importante, y tú estar en su presencia. Ahora mismo permanece aquí. Eres uno de esos pocos que Dios está llamando a algo más y recibe su paz. Lo que necesitas hacer ahora mismo. 1. Escribe en los comentarios. Quiero que dejes un testimonio
de que llegaste hasta aquí y que esta palabra ha tocado tu vida. Comenta esta frase: Señor, hoy elijo caminar en tu promesa y aplicar tu palabra en mi vida. Al hacerlo, estarás sellando en el mundo espiritual todo lo que Dios ha depositado en tu corazón a través de este mensaje. 2. Comparte este video con alguien que lo necesite. No guardes esta enseñanza solo para ti. Hay muchas personas que están esperando respuestas de Dios, y tú puedes ser el canal para que reciban este mensaje. 3. Asegúrate de estar suscrito al canal y con las notificaciones activadas. Si este video ha sido de bendición para tu vida, hay muchas más enseñanzas que Dios quiere hablarte a través de este canal. Suscribirte es un acto de fe. Es decirle a Dios: quiero seguir aprendiendo y creciendo en tu palabra. 4. Ora y pídele al Espíritu Santo que selle esta enseñanza en tu corazón. No permitas que esta palabra quede solo como un vídeo más que viste. Pídele a Dios que te dé la fortaleza para aplicar cada una de estas claves en tu vida diaria. Un último consejo antes de terminar la Biblia nos advierte que el enemigo vendrá rápidamente a tratar de robar la semilla que Dios ha plantado en tu corazón. Mateo 13:19. Esto significa que después de este video vendrán pensamientos de duda, distracción o desánimo, pero tú debes decidir firmemente que esta palabra no será robada de tu vida. No permitas que esto sea solo un mensaje bonito. Hazlo una realidad en tu vida. Ahora, quiero que te quedes unos minutos más en silencio, dejando que la presencia de Dios llene tu corazón. Deja que la música de este video siga sonando y usa este tiempo para hablar con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Agradécele por lo que te ha hablado hoy. Y sobre todo, comprométete con Él a caminar en fe y obediencia. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Solo necesitas creer, obedecer y perseverar. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo.